Buen día. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Café con Responde. Estoy gustosa de que estén allí acompañándonos junto a nosotras. Mi nombre es Elvira Quijes, soy gerente del área de gestión social en Responde y hoy junto con Sadia hablaremos sobre las tendencias de sostenibilidad en el 2020-2022. Sadia, ¿cómo estás? Muy bien, Elvira, gracias. Mi nombre es Sabia Espinosa, soy gerente de proyectos en Responde del área de innovación y derechos humanos y estoy muy feliz de poder conversar el día de hoy con Elvira y contarles un poco más de los temas que se están haciendo cada vez más relevantes en la gestión sostenible de las empresas. Ujú. Bueno, sin duda hay que empezar diciendo que las tendencias están marcadas hoy por hoy por las nuevas estrategias de los inversores, ¿no? Que apuestan por una inversión sostenible. Pero, ¿qué es esta inversión sostenible? Se trata de incluir aspectos extrafinancieros en la toma de decisiones de inversión. Es decir, hay que tomar consideración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esto hace evidente la urgente necesidad de integrar los criterios ASG en el core del negocio, aspectos que los directorios ya se encuentran demandando en las organizaciones, no solamente para incluirlas en la estrategia del negocio, sino también para verificar el retorno del valor hacia las compañías. Esto nos hace notar que nos alejamos de todas maneras del discurso de la sostenibilidad, de ese discurso de enfoque o de colaboración hacia el desarrollo, sino que giramos hacia la gestión de los KPIs, de indicadores, y miramos sobre todo la contabilidad de la empresa. Ya no hablamos solamente de riesgo y rentabilidad, sino que ahora también tenemos que hablar de riesgo, rentabilidad e impacto. Esto se ve claramente en el aspecto ambiental, especialmente en la atención que se le está dando, sobre todo en este año, a la estrategia frente al cambio climático. Por ejemplo, según las normas internacionales de la información financiera, las entidades cada vez más deberían de tener en cuenta en sus estrategias de materialidad o en su identificación de la materialidad el tema del cambio climático. Ahora, no podemos mirar el cambio climático solamente como un aspecto de gestión ambiental, sino que aquí se entrelazan diversos actores, el cual nos hace otra vez pensar en este enfoque del capitalismo de los stakeholders, este que se ha resaltado mucho en el World Economic Forum, en el que se manifiesta que los intereses de los stakeholders y de los accionistas se alinean de todas maneras en el largo plazo y hay que poner atención en esa construcción de la relación. Además, mirando a los stakeholders, es relevante también confirmar esta tendencia sobre el tema de debida diligencia en derechos humanos. Y aquí hay que saltar del compromiso de la política en derechos humanos hacia la gestión de riesgos de los derechos humanos y tener una mayor capacitación en la interna y sobre todo el traslado de estándares en la cadena de valor para abordar esta gestión sobre el marco de los derechos humanos. Ninguno de estos elementos que acabo de mencionar pueden ser o pueden estar alejados de la cultura, deben de estar impregnados en esta cultura de la empresa, porque aquella área, aquel líder o incluso aquella persona u organización que colabora con la empresa que no está alineado en este rumbo, no podrá enfrentar cada uno de los desafíos de las tendencias que hoy nos muestran para el año 2022. Sin duda hay mucha información, pero creo que Sadia, tú nos vas a especificar parte de lo que estoy comentando. Sí, yo quisiera hablar sobre dos temas que se presentan en la agenda y que están fuertemente relacionados. El primero es la cadena de suministro y su relevancia para la sostenibilidad de las empresas. Si bien la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza reducen los costos de 5 a 10%, ya que tienen un fuerte foco en la eficiencia operacional y en la reducción de los residuos, de la misma manera permite a las compañías anticiparse a los cambios regulatorios y a las expectativas de los stakeholders, es importante tener en cuenta que 2/3 del impacto ambiental, social y de gobierno de una compañía promedio depende de sus proveedores. Las cadenas de suministro pueden ser muy complejas, a menudo se extienden a muchos países e incluyen múltiples niveles, como vamos a ver también en el gráfico. Se hace entonces más difusa por la subcontratación y la deslocalización. De esta manera, exponen a riesgos que a simple vista parecerían ocultos. Estos problemas pueden dañar entonces la reputación, las operaciones y el rendimiento financiero de las empresas y de sus inversores.
La cadena de suministro se encuentra altamente interconectada. Los factores de riesgo ASG están entrelazados en sectores y a diferentes niveles. De hecho, un estudio que es el que estamos mostrando en pantalla de Trucost destaca que hasta qué punto las cadenas de suministro tienen un impacto en el medio ambiente en comparación con las operaciones directas. La incorporación de criterios ASG ya es parte de la agenda. Cada vez más son las empresas de talla mundial que están presentando problemas con sus proveedores en esta materia. La tecnología en esa línea está jugando un rol fundamental a la hora de gestionar, controlar y evaluar los impactos que generan los proveedores a través de sus operaciones. Ahora se espera que las empresas comprendan la implicancia de los riesgos en su cadena. De esta manera, las empresas que gestionan y evalúan constantemente los riesgos que se desencadenan de sus operaciones. Para los inversores, cada vez hay un mayor alineamiento entre las políticas corporativas y los compromisos de inversión con normas, estándares y buenas prácticas en materia de sostenibilidad, y estas son cada vez más aceptadas por las compañías líderes, tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las directrices de las empresas multinacionales de la OCDE y los principios rectores de empresas y derechos humanos de la ONU. La gestión de la cadena de suministro y el liderazgo en esta área, en el área de compras de una empresa, resulta atractivo para los inversores, mejora el desempeño ambiental en conjunto y se ha demostrado que existe una relación positiva entre el buen manejo de derechos laborales y el impacto en la calidad del producto, los plazos de entrega y los costos. En esa línea, las implicaciones se extienden a los inversores. El documento de la OECD, Conducta Empresarial Responsable para los Inversores Institucionales, aclara cuáles son las expectativas de conducta empresarial responsable bajo estas directrices. Además, pese a lo que se creía al inicio de la pandemia, esta ha impulsado la consolidación de los objetivos de sostenibilidad en lo más alto de la agenda ejecutiva. Según el Barómetro de Compra Sostenible 2021, de EcoVadis y de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, el 63% de las empresas encuestadas y el 71% de los proveedores señalan que la iniciativa de compra sostenible les ayudó a hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, la última encuesta que vamos a ver en la siguiente diapositiva de la GlobeScan 2021 señala que la gestión de la cadena de suministro es uno de los 5 temas más importantes para las empresas líderes de sostenibilidad. Además, un estudio Beyond Supply Chain, Empowering Responsible Value Chains del Foro Económico Mundial señala que la creación de valor que proviene de la implementación de prácticas sostenibles en las compras puede aumentar entre el 5 y el 20% de los ingresos de las empresas, reducir entre el 9 y el 16 el costo de la cadena de suministro y aumentar entre un 15 y un 30% el valor de la marca. Finalmente, quería comentar que los temas más sensibles para la gestión de proveedores son, por un lado, el impacto del cambio climático, que es uno de los temas que vamos a abordar también en este Café Corresponde, además del tema de derechos humanos, ¿no? Respecto al cambio climático, cada vez más las compañías están preocupadas por la reducción de sus emisiones. Las emisiones de alcance 3 que provienen de la cadena de suministro y es la que concentra mayor parte de las emisiones en todos los sectores. Por ejemplo, por una tonelada de CO2 emitida por una empresa mediana, su cadena de suministro emite al menos 4. Otra preocupación, como les mencionaba, es el tema de protección de los derechos humanos. El 86% de las empresas domiciliadas en la Unión Europea estará sujeta a los procesos de debida diligencia en los próximos 5 años, ya que el riesgo es sumamente alto cuando hablamos de cadenas de suministros globales. Según un estudio de Forética, el 80% de la fuerza laboral se encuentra fuera de la OCDE, donde la regulación es más laxa en aspectos laborales y 2 de cada 3 trabajadores son parte de la economía informal. En esa línea, la Unión Europea ha presentado recientemente la Directiva de Debida Diligencia, que incorpora requisitos para prevenir la generación de impactos adversos en derechos humanos y el medio ambiente. Esto implicará, por un lado, identificar, evaluar, prevenir, interrumpir, monitorear, reportar y remediar aquellas actividades potencialmente controvertidas.
Ahora quisiera que profundicemos sobre el siguiente tema, que es la importancia de la gestión de los derechos humanos para las empresas. La gestión de los derechos humanos es relevante en primer lugar porque los reguladores exigen cada vez más que las empresas informen sobre cómo abordan los desafíos de los derechos humanos. Los temas que se incluyen, que son relevantes para ellos, son los temas de trabajo forzoso, trabajo infantil, exposición a sustancias tóxicas sin protección, desplazamiento de comunidades locales, entre otros. Asimismo, los estándares como los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, la guía de la OECD para una conducta empresarial responsable, así como la incorporación de la gestión del tema de derechos humanos en estándares como la GRI o el Dow Jones Sustainability Index, resultan buenos catalizadores en la medida que las empresas no quieren quedarse fuera de las nuevas tendencias y de las expectativas globales. En esa línea, el año pasado el Perú se convirtió en el tercer país de Latinoamérica en contar con un plan de acción en materia de derechos humanos y empresas. Esta demanda a las empresas la incorporación de la debida diligencia en sus operaciones, así como la implementación de diálogos multiactor. Asimismo, la gestión de los derechos humanos impulsa el fortalecimiento de las relaciones con sus grupos de interés y la reputación. Las empresas que gestionan adecuadamente sus riesgos en derechos humanos mantienen su licencia social para operar, apoyan el bienestar de las comunidades y la construcción del valor de su marca. Los colaboradores, por otro lado, demandan cada vez más a las empresas una gestión adecuada y les importan la inclusión de temas como la diversidad y la gestión de género, los derechos laborales. Una buena gestión implicará entonces la atracción y la retención del talento. Además, existe un interés creciente de los medios de comunicación y de las ONGs por la actuación de las empresas en esta materia, siendo los temas más críticos el relacionamiento con las comunidades locales y los trabajadores también locales. Con los proveedores, como hemos visto en el tema anterior, es cada vez más necesario el traslado de estándares y la capacitación de cara a poder fortalecer la gestión de los terceros, ya que ello finalmente impactará también en la reputación y en la gestión de las empresas. Por otro lado, en el caso de los inversionistas, estos están demandando la divulgación del enfoque de derechos humanos y además qué están adoptando las empresas, cómo están adoptando las empresas, y además las agencias de calificación están incorporando estos aspectos de desempeño de los derechos humanos en las calificaciones de sostenibilidad. Este tema se va haciendo cada vez más relevante. Finalmente, existe un alineamiento y se está promoviendo este alineamiento de los valores corporativos y la gestión de los derechos humanos. Gestionar este tema se ha convertido en lo correcto y le genera valor de cara a la gestión interna como también externa de la organización. Solo para mencionar algunos de los beneficios que ya hemos ido viendo, estos van desde la licencia social para la continuidad de las operaciones a nivel reputacional, el aseguramiento de las cadenas de valor, la atracción de consumidores y fidelización del talento humano, así como la prevención de litigios, reducción de costos financieros y nos permite anticiparnos a nuevas regulaciones. En el año 2021, como vemos en la siguiente diapositiva, se celebró el 10º aniversario de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. En el 2020 se puso en marcha el proyecto Empresas y Derechos Humanos hacia una década de implementación mundial para impulsar la implementación de los principios rectores en la próxima década. El Dow Jones, que es el estudio que estamos citando, señala en su reporte que entre el 2017 y el 2020 hay un crecimiento en el compromiso de las empresas con los derechos humanos. En esa línea, el 90% de las empresas que son parte del índice ya cuentan con un compromiso público. Sin embargo, esto no necesariamente implica un crecimiento en la incorporación de la debida diligencia en las operaciones. Según nos reporta el Corporate Human Rights Benchmark, el 46% de las empresas del mundo evaluadas no mostraron ninguna prueba de haber identificado, gestionado o mitigado sus riesgos en materia de derechos humanos. 9 de cada 10 empresas automotrices obtuvieron 0 puntaje cuando se les solicitó evidencia de cómo gestionar riesgos como en temas como el trabajo forzoso, trabajo infantil, libertad de asociación, negociación colectiva
dentro de su cadena de suministro. De las 229 empresas evaluadas, 104 tenían al menos una denuncia de impacto grave en los derechos humanos. Menos de un tercio de los casos fueron gestionados a través del establecimiento del diálogo con las partes interesadas y solo el 4% de los casos se implementaron, solo en el 4% de los casos se han implementado medidas de remediación satisfactorias para las víctimas. Finalmente, en este mismo estudio podemos ver que las denuncias están relacionadas a temas críticos como el trabajo forzado, el trabajo infantil, las horas extras, la seguridad y salud, entre otros. Ahora, si hablamos de la gestión del sistema de derechos humanos, este debe permitir que una empresa identifique y priorice los impactos en las personas en función de la gravedad del impacto, así como debe permitir una retroalimentación de las partes interesadas afectadas sobre medidas efectivas de prevención, mitigación o remedio apropiado. Además, nos debe permitir desarrollar la capacidad interna en la gestión de derechos humanos y garantizar el monitoreo continuo del contexto para la gestión de crisis y una respuesta adecuada en el caso de algún corrimiento en violación de derechos humanos. A continuación, proponemos un proceso para las empresas. El primer paso es la evaluación de los impactos. Con el fin de medir los riesgos para los derechos humanos, las empresas deben identificar y evaluar cualquier impacto adverso real o potencial sobre los derechos humanos. Como segundo paso, con el fin de prever, mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos, las empresas deben integrar los hallazgos de sus evaluaciones de impacto en todas las funciones y procesos internos relevantes y tomar medidas apropiadas, con el fin de verificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo abordan sus impactos adversos sobre los derechos humanos. Las empresas deben incluir en el proceso de debida diligencia la evaluación de los posibles impactos reales sobre los derechos humanos, la integración de los hallazgos y la adopción de medidas al respecto, así como el seguimiento de las respuestas y la comunicación de cómo abordan estos impactos. Es importante que las empresas se aseguren de que el proceso sea permanente y que se revise de manera periódica. Por eso la debida diligencia empresarial no debe estar entendida como una lista de chequeo, sino que debe ser entendida como un proceso de gestión en el que se integren de manera efectiva la valoración de los impactos que las actividades de la empresa puedan tener sobre los derechos humanos. Además, las empresas deben dar cuenta de cómo abordan sus impactos en materia de derechos humanos y para ello deben estar preparadas para comunicarlo externamente. Finalmente, me parece importante señalar que la gestión de derechos humanos implica un enfoque centrado en las personas y en el planeta. Tradicionalmente, los temas de derechos humanos y cambio climático eran tratados por separado. Sin embargo, el cambio climático representa una amenaza fundamental para el disfrute de los derechos humanos. Del mismo modo, el logro de una economía neta de carbono cero solo será posible y justa si nadie se queda atrás. Ahora Elvira va a profundizar precisamente sobre este tema. Gracias, Sadia. Das pie a justamente hablar sobre el cambio climático, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí quería hacer una breve reflexión a partir de la experiencia que tenemos desde Responde entre los temas de derechos humanos y la cadena de suministro que bien has mencionado, ¿no? Nos ha tocado la oportunidad de acompañar a diversas empresas en esta gestión de su debida diligencia y nos damos cuenta que no solamente viene una demanda desde las casas matrices, ¿no? Que son permanentemente las que están generando estos estándares y tratando de alinear cada vez más, sino que ya las mismas empresas, en el caso de Perú o con operaciones en Perú, lo están demandando a su vez a empresas que son proveedoras, y también hemos hecho el acompañamiento a estas empresas. Notamos aquí que hay importantes desafíos, pero importantes desafíos en el aspecto tanto del relacionamiento con las partes interesadas para identificar cuáles son esos impactos que nos agobian en los temas de derechos humanos, como en la internalización del tema en las diversas áreas y a lo largo de su cultura. Trabajar derechos humanos desde la mirada corporativa, empresarial, no es nada fácil porque aparentemente es un tema que lo debería de ver y proteger el Estado, y sin duda lo es. Pero las empresas tienen un rol importante en esa gestión y es importante entonces
que cada vez más se miren hacia el interno de analizar esos riesgos en función a los derechos humanos. Nada más eso quería acotar. Ya me das pie para ver lo del cambio climático, que bien has mencionado este aspecto, y aquí detenernos en cómo las empresas deberían abordar los desafíos del cambio climático que representan. Primero vamos a ver digamos, de alguna manera, sin duda ha habido un incremento en la temperatura del planeta, ¿no? Esto es evidente. Desde el año 90, básicamente, ha habido este incremento, más del 50%, tal como lo estamos viendo en la diapositiva, hay un aumento de CO2. Bajo digamos, contexto, más de 175 países han ratificado el Acuerdo de París, pero aún así nuestro país se encuentra en el ranking de 128 de 184 empresas que están emitiendo el CO2. Es decir, nuestra emisión es alta en este momento, perjudicando no solamente a las industrias más relacionadas a los temas de gestión ambiental o impactadas por el cambio climático, sino también a todo el sector económico. Recordemos que todas las industrias de alguna u otra manera estamos interconectadas, o somos proveedores de una empresa más grande, o necesitamos marcar estándares hacia nuestra casa matriz, o finalmente tendríamos que identificar riesgos a largo plazo. El fenómeno del Niño, por ejemplo, en nuestro país no está exento de eso. Y muchas industrias ya se han visto afectadas por este fenómeno, o por tormentas torrenciales, o por un sinnúmero de cambios que hoy por hoy se están determinando en nuestro planeta y en nuestro país, que afectan sin duda a la gestión económica. Entonces, ya que la temperatura del planeta está en digamos, en este contexto, quiero pasar a verificar estos elementos que se han visto en la conferencia climática de Glasgow. Aquí solamente algunos datos relevantes que es importante tener en cuenta de qué es lo que se ha asumido en esta conferencia. Más de 200 países han participado y han firmado el compromiso para la agenda global contra el cambio climático. Aquí se ha acordado que frente a los límites del aumento de la temperatura de CO2, podamos colocar ciertos, digamos, límites a este aumento. Además, también más de 100 países han acordado un plan para reducir el 30% de emisiones de metano para el 2030, cosa que es realmente pronto si lo vemos en años. Y además también hay líderes de más de 100 países con el 85% de los bosques del mundo que han prometido de alguna manera detener la deforestación hacia el 2030. Es decir, el 2030 es un año clave para determinar cuánto hemos podido reducir frente a nuestro impacto en el cambio climático. Pero además de esos elementos que pueden sonar, y sin duda lo son, elementos que tienen que hacerse cargo el Estado, hay otros elementos que están en juego con respecto a las inversiones económicas y destinadas posiblemente tanto a los países como a las empresas. Primero, hay una ayuda a países en desarrollo, ¿no? Financiamiento para la adaptación y las energías limpias, ¿no? Más de 1 trillón anual hacia el 2025 es lo que se promedia en la ayuda a estos países. Además, le decimos adiós a los subsidios en carbón, en petróleo y gas. Ojo con esas también industrias que podrían verse afectadas en ese marco. Y por otro lado, las organizaciones financieras han acordado respaldar más tecnología limpia, es decir, desviar las finanzas de industrias de combustibles fósiles y apostar por cada vez más estrategias que respaldan esa tecnología limpia, o esos modelos que se están adaptando a estas energías renovables, ¿no? Este elemento finalmente nos hace preguntarnos qué es finalmente lo que las empresas, o cuál es el rol de las empresas en este marco, ¿no? Y el rol finalmente es que cada vez más nos damos cuenta que las empresas están reportando en el TCFD, ¿no? Que es finalmente el lineamiento de divulgación financiera con respecto a los temas del cambio climático. Si nos damos cuenta bien en la diapositiva, digamos en la imagen del mapa que vemos ahí, solamente Brasil es el país de la región que está estableciendo esta comunicación o este tipo de reporte. El Perú se ha quedado básicamente
en el cálculo de la huella de carbono. Pero ¿qué estamos haciendo más allá de la medición? Estamos gestionando planes de remediación con respecto al cambio climático, por ejemplo. Eso es un elemento que sin duda es una tendencia que hoy por hoy se va a marcar en este y en los siguientes años 2025-2030 para evitar toda esta catástrofe que podría generar el cambio climático. Y finalmente, ya para cerrar un poco con los temas, quería entrar a ver que este tema, como ya lo decía hacia el inicio, no solamente nos implica ver al cambio climático como un tema ambiental, ¿no es cierto? Sino nos demanda a ver algún tema con respecto al capitalismo de los stakeholders. Y creo que viene en las siguientes diapositivas. Es decir, nos hacemos la pregunta de por qué es importante generar modelos de negocio en base a los intereses de los stakeholders. Aquí, el capitalismo de los stakeholders es un modelo a largo plazo, basado en transparencia y basado en confianza. Básicamente se trata de servir a todos los grupos de interés, además de armonizar sus diferentes intereses. Esto puede ser muy desafiante para las empresas, pero sin duda en la agenda Davos del 2021 se ha posicionado como uno de los temas más relevantes. Es decir, no puedo solamente mirar hoy por hoy al accionista si no miro a mis otros stakeholders, desde colaboradores, proveedores, posiblemente comunidad, incluso el Estado, la sociedad civil. Es algo que me demanda la gestión hoy por hoy de esta estrategia a largo plazo. Más de 120 países, las más grandes del mundo, buscan mejorar las métricas y las formas de demostrar sus contribuciones sobre el valor compartido. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ejecutar este capitalismo de los stakeholders? Queremos ir un poquito más a la práctica y como tú también habías presentado un modelo, Sadia, mostrar aquí algunos pasos que nos dan los elementos importantes para trabajar y que funcione el capitalismo de los stakeholders. Establecemos 5 pasos. Primero, entender quiénes son nuestros stakeholders, entender sus necesidades y generar confianza, definir y medir maneras de atender a estos stakeholders, además ejecutar una estrategia de capitalismo de stakeholders, una estrategia de generación de confianza, una estrategia de relacionamiento adecuada con cada uno de ellos y crear un modelo operativo que pueda sostener la creación de valor a largo plazo. Y cuando digo creación de valor, y sin duda esto es un ganar-ganar, esto se tiene que ver reflejado en las métricas y en los ingresos de las empresas. La generación de valor no solamente puede estar en yo contribuyo a tu desarrollo sin medirlo, sino que está básicamente implícita la medición y el retorno de ese valor hacia la empresa también. Y aquí hay algunas grandes dimensiones en donde este capitalismo, sin duda bien ejecutado, va a impactar. Primero, en el aspecto financiero y operativo de las empresas, sin duda esto va a generar mejores eficiencias. En los temas ambientales, uno de ellos sin duda es el cambio climático y todos los impactos y efectos que puedan generar las empresas en el ambiente cercano. En la salud y bienestar, si es que lo trabajamos directamente con los colaboradores, y sin duda esto, por la experiencia que tenemos en Responde, es un tema material sin duda en muchas de las industrias. En el desarrollo de capacidades para mejorar y para innovar, que es uno de los temas que no estamos tratando ahora, pero sin duda es una tendencia, y en la satisfacción de nuestros productos o servicios. Esos son los ámbitos en los que se implica todo el impacto que tiene la gestión del capitalismo de los stakeholders, ¿no? Con esto terminamos. Ha sido una muy, creo yo, vasta información en este momento. Solamente me queda decir que hay bastantes desafíos y que es hora, sin duda, de hacernos cargo de los mismos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Café con Responde. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes estas tendencias y seguramente en próximos cafés también podremos abordar más. Muchas gracias. Sin duda. Gracias. Un abrazo, cuídense.